través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. Hola, David. Y en este bloque, Cristian, que dedicamos a la actualidad en educación, las noticias proceden del colegio. Del colegio y la justicia, ¿cierto? Porque la Corte Suprema ordena que estudiantes del Liceo Enrique Molina, que había sido suspendido por la ley Aula Segura, ley de la que hemos hablado en más de alguna oportunidad. Así es. Da sentencia en términos de que solamente puede ser aplicable después que el estudiante termine su año escolar. La expulsión. Así es. Para dar contexto a esta noticia tenemos que recordar que en abril la Dirección de Educación Municipal de Concepción, a través de una investigación, responsabiliza a este estudiante por protestas donde se afirmó que hubo ataques a docentes y a funcionarios del liceo. Se pidió un recurso de protección para el estudiante, pero este fue rechazado por la Corte de Apelaciones, donde finalmente ocurre que la Corte Suprema da sentencia. Y en este sentido señala específicamente que tal sentencia solamente se puede ejecutar una vez terminado el año escolar por parte del estudiante, el cual se encontraba cursando cuarto medio, ¿cierto? Ahora bien, la sentencia aparece cuando el año escolar ya está cerrado. Claro. Porque debido a que los cuartos medios finalizaron el año por el contexto de la PSU, sí. La sentencia llega a destiempo. Entonces tenemos una situación bien extraña acá, donde para todo este escenario es un escenario nuevo. Hay bastantes complejidades respecto al asunto de cómo ejecutariar y cómo llevar a cabo este dictamen de la Corte Suprema. Y ocurre que se barajan algunas alternativas respecto a cómo se hace esto. Hay varias aristas que tienen que ver con, por ejemplo, replicar las notas de tercero medio para ponerlas en cuarto y hacer una finalización de año, pero todo está bastante confuso. Cristian, encuentro que aquí hay algo bastante interesante porque noto que en el último tiempo el Poder Judicial, que históricamente ha sido bien conservador en Chile, ha dado muestras de contrapunto, restringiendo, limitando y anulando, incluso en algunos casos, ciertos actos que proceden del Ejecutivo. ¿Ya? Estoy pensando, por una parte, en la manera en que, como tú dices, este fallo de la Corte Suprema restringe la aplicabilidad de ese funesto cuerpo normativo que es Aula Segura, ¿verdad? Una especie de sistema nazi de persecución y soplonaje que convierte al colegio en juez y parte, con facultades de expulsar a un estudiante, porque en este caso una parte de los efectos de la expulsión pierde eficacia. Claro. Es decir, no es lo mismo ser expulsado a mitad de año y quedar en la calle sin papeles y tratar de postular a otro colegio que haber terminado el año. Porque si termina el año, ¿en qué consiste la expulsión en términos fácticos? Si un estudiante ya tiene que acceder a la papelería. Aquí, salvo que se viole la ley, se va a tener que entregar el cartón de grado correspondiente a ese estudiante de haber terminado ese año escolar. Claro, porque en el fondo, dentro de toda esta confusión, que es una confusión que tiene específicamente la Dirección de Administración de Educación Municipal, que es el DAEM, parece que si hay algo descartado es que el estudiante pierde el año. Claro. Justamente
el objetivo que se trató de alcanzar a través de esta ley, de esta nefasta ley que muy bien tú lo dices, que es aula segura, ¿cierto? Y fíjate que en la misma medida en que el Poder Judicial ha restringido el ámbito de eficacia jurídica de estas normas nazis que ha sacado el gobierno de turno en el último tiempo para perseguir a los estudiantes, debo decir que, retomando un poco la coyuntura de movilización social en el país, ya son 3 las cortes de apelaciones del país, la última de ellas Valparaíso, que han acogido una orden de no innovar como recurso para prohibir el uso de balines por parte de los uniformados. Cierto. ¿Ya? Es bien interesante porque hay una orden que procede del Ejecutivo, pero hay un recurso acogido por parte de los tribunales que busca salir al paso y decirle al gobierno de turno, sabe que lo que está haciendo no procede. No procede. Yo lo encuentro bien interesante. Salvando las distancias, también algo análogo se produjo hace 2 semanas cuando el presidente sueltamente llamó al Consejo de Seguridad Nacional por una protesta. Exacto. Llama al Consejo de Seguridad Nacional y el Contralor, que es parte de esa convocatoria, le dice: momentito, esto es ilegal. ¿Ah? Entonces, es bien interesante lo que está pasando. Lo que tiene en común aquí es que en ambos casos la movilización es iniciada por los escolares. ¿Ah? Es bien interesante como proceso. Y creo que hay otros elementos que están saliendo al paso de las tristes decisiones del Ejecutivo. Hace un par de semanas, ¿verdad?, el alcalde Alessandri, de quien ya hemos tenido lamentablemente que hablar, en otra de sus brillantemente pésimas ideas, se le ocurre cerrar el año escolar abruptamente del Internado Nacional Barros Arana y del Internacional. Exacto. Es decir, restando probablemente 1 mes y medio de contenidos, de clases a esos jóvenes, diciendo que cerraron el año por secretaría, es decir, ¿no? Las materias se dan por sabidas, las clases se dan por hechas, etc. Ante esa situación, que desde luego produce mucho estupor, es notable que la Municipalidad de Recoleta, de la que hablábamos en marzo de este año a propósito del proyecto Universidad Abierta, ¿verdad?, con ese mismo espíritu haya ofrecido a todos estos muchachos, que son casi 700 escolares, proseguir las unidades de estudio en sus establecimientos hasta terminar, en materia de unidades de contenido, el currículum correspondiente. A mí me parece notable eso. Me parece que estamos empezando a abrir la mente, a abrir las posibilidades de la educación en este país, y a dialogar. Desde luego que es una invitación muy amable, pero también es muy audaz. ¿Ah? También es muy audaz porque es un interesantísimo desafío a la autoridad. Usted quiere terminar con eso, ellos pueden seguir estudiando acá, usted no lo puede prohibir. Sí, bien interesante ese ejercicio porque de alguna manera rompe con esta idea de que el Ejecutivo tiene todo el dominio, ¿cierto? Está totalmente con el poder de hacer y deshacer cuanto quiere. Y acá la Corte Suprema y la Municipalidad de Recoleta, junto con los estudiantes que dieron el vamos a todas estas movilizaciones y que han terminado, digamos, bueno, esto sigue, pero hay un hito bien importante que es el cambio de la Constitución, claro, ¿cierto?, que es un dato bien interesante y que ha sido impulsado no desde el Ejecutivo, sino por las bases, y es capaz, a través de la movilización, a través de la agencia, realizar un cambio de esa envergadura en un gobierno de derecha, lo cual es notable. Claro, sí.
Entonces, claro, aparecen acá ciertos diques que le ponen freno al Ejecutivo. Este Ejecutivo todopoderoso que muchas veces salió al paso a definir sus políticas con los resultados que ya hemos visto. Quiero mencionar solo los muy lamentables efectos de todos estos daños oculares, algunas desapariciones también, y algunos muertos que son responsabilidad del Ejecutivo, y eso hay que mencionarlo. Así es. Recordar también que hasta hace 2 semanas el Ejecutivo consideraba absolutamente perverso un llamado a plebiscito y un cambio a la Constitución, pero son los municipios de Chile los que se ponen de pie y hacen una convocatoria a un plebiscito. Ahí se empieza a acotar el camino posible de margen de maniobra de la moneda, porque desde luego muchos de esos municipios son del mismo color político de quienes están en Palacio. Aquí hay un ejercicio abusivo del poder que empieza a quedar en evidencia a través de distintos estamentos de la sociedad. Vamos a ver con qué resultado, digamos, pero efectivamente aquí se está poniendo por fin algunas cortapisas que también permiten reevaluar en una nueva constitución cuáles son las verdaderas facultades que debiera tener el Poder Ejecutivo por una parte y por otra la autoridad alcaldicia. Así es. A propósito de las payasadas que hace Alessandri con la educación en Santiago. A propósito de coyuntura, Cristian, y de las cosas que están pasando en materia de movimiento social, pero también en materia de educación y lo que nos compete a nosotros como Academia Libre, tengo en mis manos el último boletín de Academia Libre, que consiste en una edición especial a propósito de los cabildos que se han realizado en el último tiempo en el país para analizar las bases de una nueva constitución. Academia Libre también tuvo una reunión análoga, convocó a su consejo universitario para discutir la Carta Fundamental desde una perspectiva muy enfocada, es decir, ahí nos concentramos en cómo aportar al capítulo económico de la Constitución. Ya mencionábamos alguna vez que la gente que no ha leído la Constitución no tiene idea que ahí hay una serie de cortapisas en el ámbito económico bastante importantes que amarra a su vez a una serie de leyes orgánicas constitucionales y que hay que destrabar desde la Constitución misma. Por ejemplo, se prohíbe al Estado, ¿verdad?, hacerse cargo del rol productivo, por lo tanto hacerse cargo de empresas estratégicas. De allí lo que está pasando en el tema de las AFP, de allí lo que está pasando respecto de los derechos de agua, de ahí el laissez-faire respecto del negocio de la educación, ¿verdad? Y en cuantas otras áreas, empezando por hasta las obras públicas. Este Consejo Universitario de Academia Libre también planteó que es absolutamente fundamental derogar la normativa que prohíbe la participación y la postulación de dirigentes sindicales a cargos de representación popular, incluido el de diputado y senador, en circunstancias de que más de la mitad de los congresistas de Chile en las últimas décadas son empresarios, es decir, hay un interés que está representado y el otro no, ¿verdad? Entonces así fuimos viendo varios temas que tienen relación con aquello, también incorporar el criterio de la equidad social como eje de cualquier política tributaria, una cosa absolutamente ausente en la Constitución del 80 y que en cambio sí la tenemos resuelta en otras constituciones del mundo, como la de Suecia, como la de España, como la de Noruega, como la de Francia, en distintas modalidades, pero resuelta desde el punto de vista de la equidad social. Y bueno, una discusión bien enriquecedora que además sirvió para complementar el trabajo de otras organizaciones del mundo de la cultura y del mundo social. Claro, tuvimos este trabajo y es bien importante subrayar que esto también es academia, ¿cierto? Más allá de
impartir contenidos, que es una imagen un poco tradicional de lo que han hecho las universidades en este último tiempo, o preparar para un futuro mundo laboral, etcétera. Esta discusión también es academia y vale la pena que se den estas instancias, porque justamente lo que estamos tratando acá con esta propuesta focalizada en elementos constitucionales para una nueva constitución, es hablar de soberanía, porque el aspecto económico es fundamental para organizar una república con principios de equidad, con principios de justicia social, etcétera. Hay aspectos súper, digamos, fundamentales, súper importantes, que son ineludibles y que tienen que ser zanjados para efectivamente poder hablar de soberanía y participación. Exactamente, son las condiciones materiales que hacen posible la soberanía popular las que están detrás de tomar control del aparato productivo del país. Vamos a la música. Escuchamos La Cueca AM con Pablo Naranjo. Radiales por el al perilleo, allá va que hay chicharreo. Escuchábamos AM con Pablo Naranjo en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en este segundo bloque que dedicamos a la actualidad científica, las novedades proceden nuevamente, Cristian, del ámbito de las exploraciones sobre la evolución humana. Así es, hemos tenido hartas noticias al respecto. Está bien interesante eso. Sí, está bien dinámica el área. Lo que tenemos ahora es el descubrimiento de un nuevo fósil de simio que da pistas sobre el bipedalismo humano. Un estudio publicado recientemente por la revista Nature entrega los resultados del análisis de 4 fósiles de simios hallados entre 2015 y 2018 en una región de Baviera, en Alemania. La especie, llamada Danubius guggenmossi, es identificada como un pequeño homínido que varía entre los 17 y 31 kilogramos, fechado en 11,62 millones de años y, según las características de su dentadura, pertenece al género extinto de los primates homínidos Dryopithecus. La autora principal, Madeleine Bohm, paleontóloga alemana, señala que desde 1970 se han descubierto fósiles del Mioceno, época geológica que se caracteriza por la diversificación y evolución de mamíferos, pero estos han estado fragmentados, pues faltaban huesos importantes para reconstruir la morfología de estas especies. En cambio, los restos del Danubius guggenmossi incluyen 21 elementos de un esqueleto parcial de un macho adulto, lo bastante completo para describir la forma de sus extremidades y columna vertebral. Importantes piezas
como el cúbito, el fémur, la tibia, las vértebras y los huesos de las manos y pies resultan claves para entender cómo se desplazaban estos primates. Tras la reconstrucción de este, y para sorpresa de los mismos investigadores, se revela un nuevo tipo de locomoción que han denominado trepamiento extendido de extremidades. Este modo se caracteriza por un comportamiento arbóreo, es decir, un desplazamiento erguido entre los árboles. Por una parte, la presencia de falanges curvadas, huesos de los dedos, y un cúbito extendido, hueso que une el codo con la mano, así como el movimiento de pronación y supinación propio de los humanos y que permite la rotación del antebrazo, le habrían permitido el agarre fuerte y la flexibilidad necesaria para la suspensión en los árboles. Por otra parte, se observó en una región lumbar alargada con lordosis espinal, lo que posibilita la curvatura de la espalda baja, favoreciendo que la masa corporal se traslade a la superficie de articulación de la tibia, tal como sucede en los humanos al mantener una postura bípeda. Además, se observó un pie plantígrado, como en osos y humanos, lo que significa que podía apoyar por completo sus pies y levantarse fácilmente en sus extremidades posteriores. Sumado a esto, el primer dedo del pie es lo bastante grande para permitir un fuerte agarre al caminar por las ramas. Junto con otras características de la articulación de la rodilla y la cadera, el Danubius pudo distribuir de manera uniforme la fuerza y lograr una posición erguida estable. Precisamente en esto consiste la importancia del hallazgo, pues a diferencia de los orangutanes y simios africanos, su forma de locomoción implica un rol igualmente importante de las extremidades anteriores y posteriores, posibilitando la suspensión y el bipedalismo homínido, dos modelos de movimiento que solo se habían observado por separado. Todo esto ha llevado a los investigadores a señalar que el Danubius es candidato potencial para el comportamiento posicional del último antepasado común de los grandes simios y humanos, cuya evidencia fósil permite desarrollar la teoría de que el bipedalismo de nuestra especie evolucionó de primates que comenzaron a caminar erguidos en los árboles. Antes de esto, se suponía que los homínidos habían descendido al suelo con un desplazamiento a cuatro patas, y solo posteriormente se habrían erguido, basándose en registros fósiles de una antigüedad máxima de 6 millones de años. Por lo que este descubrimiento sitúa la bipedación mucho antes de lo que se pensaba, hace casi 12 millones de años, en el Mioceno medio de Europa, David. La verdad es que uno no puede dejar de sorprenderse por esto. Claro, toda la vida nosotros crecimos en un sistema educativo y en una información que la misma comunidad científica, no solo los profesores, la comunidad científica manejaba respecto de que ya saltaron nuestros antepasados del árbol y se empezaron a erguir sobre la base de que el pie se convirtiera en una planicie de apoyo sobre la bóveda terrestre, ¿verdad? Pero esta idea de un simio erguido en el árbol, yo creo que no está ni en la más excéntrica imaginación de un novelista de ficción, ¿ah? Y sin embargo ahí están las pruebas. Es realmente impresionante. Conversábamos hace muy poco a propósito también de la evolución, cómo la teja del tiempo se nos ha ido corriendo, pasando de 35.000, 40.000 años, 70.000 años de antigüedad, y ahora estamos en 200.000 años de antigüedad mínima del ser humano. Y yo ya empiezo a dudar, Cristian, con esta noticia que nos traes tú, porque probablemente a partir de hallazgos como este, finalmente esa data de 200.000 años para los seres humanos también quede corta.
Así es, han sido bien dinámicos, bien vertiginosos los descubrimientos que han salido en este último tiempo y que hemos dado cuenta también de ellos acá en Academia Libre. Es interesante porque remece harta las concepciones ya tenidas sobre el origen del hombre, su evolución, etc. Es bien interesante cómo la ciencia va dando respuestas bien potentes para la reflexión y que no la agotan, sino que la fomenta que se pueda seguir haciendo investigación, y eso es re interesante también. Sí, son hechos que van concatenándose además, claro. Van teniendo efectos múltiples, y yo pensaba a propósito de cómo nosotros también hacemos educación y discutimos sobre educación en la Academia Libre, hasta dónde realmente sirven esos mecanismos en que todos los años las unidades programáticas de estudio, por ejemplo del Mineduc, abordan materias que están planteadas desde hace 40 años o más, en circunstancias de que aquí la situación se está moviendo tanto, es tan gelatinosa respecto del saber, que en realidad sería probablemente mucho más interesante que las clases consistieran, como en los mejores países nórdicos, en una suerte de problematización constante de las unidades temáticas, más que en ese típico acopio de saberes supuestamente fundados, porque el piso se mueve demasiado como para dar algo por cierto. Sería bien interesante trasladar la discusión a las escuelas, ¿cierto? Muy interesante. Vamos a ver qué pasa, a ver si por ahí alguna autoridad, al menos municipal, nos escucha, digamos. Ojalá. Y por lo menos se entera de que nos erguimos en lo que a nuestros antepasados respecta, en un tronco, en una rama, y no en la tierra. ¿No? Por lo menos podemos partir por ahí. Claro. Vamos a la música. Escuchamos La Sirenita, de Pablo Naranjo, por Academia Libre, en Radio Nuevo Mundo. El canto de una sirena en mi oído estremecía. El canto de una sirena en mi oído estremecía. Con su oleaje de delirios a mis sentidos rompía. A mis sentidos rompía su queja por un desdén. A mis sentidos rompía su queja por un desdén. Por un marinero dulce del más salado querer. Salado querer, tal como su mar de llanto. Del más salado querer, tal como su mar de llanto. En él se ahogaba de pena la sirenita en su canto. La sirenita en su canto, sumida en este lamento. La sirenita en su canto, sumida en este lamento. Hizo de su alma tormenta y del corazón tormento. Levo el ancla y me despido con
cogollito de coral. Llevo el ancla y me despido, cogollito de coral. No hay que enamorarse nunca de los que besan y se van. Y en esta sección que dedicamos a las artes, Cristian, hoy nos acompaña Pablo Naranjo, un músico que, entre otras cosas, ha incursionado bastante lejos en el ámbito de la cueca. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por la invitación. ¿De dónde viene este interés tuyo por la cueca? Bueno, después de 25 años de estar en esta disciplina, llego a la conclusión que es por una necesidad de expresión. Y que conocí la cueca como fórmula literaria, como la primera fórmula que conocí estructurada, y a través de ella me empecé a expresar y se transformó en mi medio natural. Es decir, la cueca como manifestación categorizada y como se le quiera llamar, para mí en lo personal el valor que tiene es simplemente mi canal de expresión, digamos desde la poesía. Muchos años. 25 años. 25 años. Y hablamos, cuando nos referimos a la cueca, de una expresión, desde luego literaria, como dices tú, en un sentido, musical en otro, cuyo ritmo se pierde en el tiempo y tiene antecedentes incluso en África. Rítmicamente, claro, tanto en África, y también se pierde, como decías tú, yo creo que las 1001 noches. Todo lo que es el área, o sea, la cultura árabe también. Hay antecedentes que la cultura árabe también dominó ciertas áreas de África también. Por lo tanto, ahí hay una conexión entre, yo creo que ahí hay un sincretismo musical de lo étnico con culturas también étnicas, pero un poco más desarrolladas desde lo que podría llamarse la economía, pero que también están muy basadas en las percusiones. Yo creo que ahí hay algún sincretismo árabe-africano que podría estar que está en el agente de la música de la cueca, en este caso, en Chile. Y ese influjo que viene de tan lejos y de hace tanto tiempo, y que funde de alguna manera el modo de hacer y de expresarse de distintas culturas, también encuentra en la cueca algunas posibilidades de fusión, porque nosotros en Chile estamos, Pablo, muy acostumbrados a que la cueca aparece y desaparece en septiembre, ¿verdad? Como si fuera Nos tienen acostumbrados a eso. Una cintilla musical, claro, comercial, totalmente, propagandística. Sí. Y además estamos acostumbrados, dentro de esa lógica que aparece y desaparece para fiestas patrias, a que la cueca transcurre a través de ciertos ámbitos temáticos de los que parecería no moverse, algo que podríamos llamar una especie de tradición muy estereotipada, ¿verdad? Parece que hay unos temas que la cueca tiene que tocar y referirse a ellos y punto. Pero yo que, por ejemplo, he escuchado tu música, me he encontrado ahí con una exploración que amplía bastante la gama de unidades temáticas a tratar en la cueca. Bueno, de la reflexión que tú haces, que a modo casi de pregunta, yo diría que primero nos tienen acostumbrados a ver esta cinta multicolor que se coloca para el mes de septiembre en relación a las fiestas patrias. Eso tiene una relación estricta con el Estado y con las políticas. Las temáticas
obviamente, si están manejadas desde aspectos gubernamentales del Estado para generar una muestra musical, responde estrictamente a la cultura del guaso, por lo tanto es bastante paisajista, diría bastante pictórica, y los que siguen replicando y promoviendo ese sistema y esa forma, lo diría que es básicamente a través de los conjuntos folclóricos, en donde el rigor, digamos, de estudio no es tan, diría yo, tan profundo. Por lo tanto, empezamos a replicar. Y la oralidad, bueno, tiene ese sentido que uno va transmitiendo lo que ya o repitiendo los versos que ya se han hecho. Pero, como te vuelvo a explicar desde un principio, para mí la cueca es mucho más que eso, que es como un canal de expresión. Por lo tanto, el imaginario, que yo soy nacido en Santiago, y no solamente desde el aspecto urbano, sino que también con inquietudes del conocimiento, de los gustos desde muy niño, desde niño, 4 o 5 años, yo tuve mi primer telescopio y jugaba a mirar las estrellitas. Entonces tengo una relación ahí con la apreciación de la bóveda de una manera muy, digamos, muy lúdica, ¿no? Sin ser tan científico, pero que te va, de alguna manera, ya te viene diciendo que desde niño tú vienes con algunas inquietudes y algunos perfiles por los cuales ese imaginario sale a raudales y encauzada a través de una métrica, una fórmula literaria que es la cueca. Ahí yo puedo hacer distinguirme en ese sentido respecto de la primera parte que conversábamos, que tiene que ver con los estereotipos de la danza, de la música, de las temáticas y de la ejecución. A propósito de telescopio, hay una suerte de cosmovisión que tú tratas de esbozar en la letra de tus cuecas. Háblanos un poco de eso. Claro, eso está plasmado en un disco que se llama Chilenáutica, que el grupo La Cuadrilla lanzó en el año 2011, es decir, hace 8, casi 9 años que ese disco se presentó, y justamente hay una relación poética que tiene que ver con el canto a la rueda, con la música de las esferas en un marco de la teoría del Big Bang. Ahí transcurre ese disco, que es toda la temática cósmica. No es, Cristian, muy típico, digamos, esa temática en la cueca. Justamente aparece esta dimensión donde rompes un poco con lo que tú mencionas, ¿cierto? Este estereotipo que se ha creado en base a esa imagen gubernamental o quizás política de la cueca que aparece y desaparece en septiembre, ¿cierto? Como lo mencionaba David también. Y en ese sentido yo quisiera también consultarte respecto a esta puesta en escena de esa cueca que es distinta, que tú ofreces y que aparece como medio de expresión y no como réplica. ¿Cómo se abren los espacios para poder, digamos, poner sobre la mesa una propuesta distinta, una propuesta que quizás encierra mucho más que el estereotipo? ¿Cómo se abren los espacios? Con la propia llave. Los espacios no se abren de forma mágica o invitando. Uno tiene que ser muy gestor, tiene que ser provocar mucho. Una de las provocaciones es la forma literaria, la novedad, ¿no es cierto?, temática. Creo mucho en la estética también, que va aportando. Entonces, claro, desde ahí, pero es la propia llave. A nosotros, a los cuequeros o a los... vamos a hablar de cantores de cueca o grupos de cueca, los espacios los abre uno. No nos abren la puerta a nosotros en la cultura popular. Por lo tanto, es un trabajo de resistencia y revolución, que está muy asociado con la cueca brava, que es una cueca urbana, ¿no es cierto? Y que ahí también se distingue de la cueca que tiene que ver con la cultura del guaso, que es que está cantada y está escrita por el pueblo,
el pueblo digamos, con pensamiento más crítico, ¿no? En la ciudad te obligan a tener pensamiento crítico, no así, diría yo, en ciertas áreas rurales. Espero no pecar de prejuicio, pero la tendencia parece decirnos que la cueca brava sí es un poquito más anárquica, diría yo, más contestataria, socialmente con temas muy crudos como los asesinatos, como el lumpen, que no me gusta usar esa palabra, disculpen a los auditores, pero esas son las temáticas. Entonces son temáticas que están haciendo fuerza contra sistemas como los que estamos viviendo hoy día con el neoliberalismo en Chile, y que hoy día estamos con toda la gente en las calles. Eso es la cueca brava. Pablo, yo quisiera retomar el comentario o pregunta que hacía Cristian, porque él usó una expresión que para mí es bien importante en esto que tú estás diciendo, la puesta en escena. Es decir, cuando uno te va a ver a un escenario y te anuncian y el público se entera de que el que viene es alguien que va a interpretar una pieza o varias de cueca, probablemente el público se está imaginando a un guaso. No se está imaginando a un músico que, entre otras cosas, cultiva la cueca. Claro. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que tienes que compartir con grupos que interpretan la cueca desde la perspectiva más oficialista, más tradicional, más estrictamente de, comillas, grupo folclórico, como decías tú? ¿Te ha pasado de repente que te sientes como un bicho un poco raro metido en eso? Sí, en realidad, y sobre todo desde el principio, porque yo partí de los conjuntos folclóricos. Mi primera parte fue junto a el conjunto Railén, el conjunto Calaguala, que está conformado por profesores, y un tiempito estuve junto a Marcos Acevedo del Chilhue. Bueno, lentamente, de alguna manera, los primeros dos conjuntos y el tercero ya me estaba mostrando que la mano iba por otro lado, porque me encontré con cantautores, compositores, que también me provocaron, y como que uno quiere también ser un aporte, ¿no? Y no un mero portavoz de lo que ya está hecho. Entonces, claro, ahí ese tema es bastante complejo, porque las personas, cuando están trabajando los cuadros de época, y que obviamente somos nosotros mismos, el pueblo, a eso me refiero, la gente no se da cuenta o no tiene no tiene contemplado que está replicando situaciones que no nos corresponden, por ejemplo, a nuestra clase social. Cuando hablamos de época y con trajes, estamos hablando de burguesía. ¿Y quién está replicando eso? Gente proletaria, gente del pueblo. ¿Y dónde está ese análisis y esa crítica a que estamos replicando lo que hoy día estamos de alguna manera, o de gran manera, criticando en las calles? Ahí yo pongo mi acento, soy muy delicado en ese punto. Creo que no podemos ser replicadores. Yo en lo personal me he ido despojando de esas cosas, y últimamente me he dado la libertad incluso de salir con un overol al escenario, que representa muchas cosas del trabajador, del artesano, de lo que soy, y de un trabajador de mi poesía. Un profesor que tengo, que vive acá muy cerca, le voy a mandar un saludo a Alejandro Fernández, mi profe de sociología, que justamente hablamos de estos temas y del valor de despojarse e ir tras los vestuarios más auténticos. Y eso es lo que yo quiero expresar, ser un consecuente de poesía y de hecho. Pablo, en esta exploración de la cueca, en el culto tuyo de la cueca, que tiene una perspectiva crítica además respecto de la tradición, hay también una búsqueda de incorporar, por ejemplo, no solo temáticas distintas, como hemos conversado, sino que también instrumentos musicales que habitualmente no se asocian a la ejecución de las cuecas. Claramente. Nosotros en el segundo disco que te comentaba, en Chilenáutica, incorporamos un sitar, que es un instrumento de origen indio, y también incorporamos unos benjé,
Pero me gusta abrirme a esos espacios siendo muy ortodoxo. En el caso de la interpretación de la cueca brava es a guitarra, acordeón o piano, pandero, batería. Es muy clásico eso, me gusta, pero tampoco me caso tanto en eso, ¿no? O sea, también me gusta explorar. Entonces creo que para hacer revolución musical, poética, primero hay que conocer la tradición. Porque si vamos a hacer revolución sobre lo que no conocemos, ¿cómo se revoluciona lo que no se conoce? Claro. Me imagino en todo caso la cueca incursionando en India, ¿eh? Claro. Sonando en otras partes también. Correcto. Y Pablo, ¿cómo es el proceso de composición de la cueca en tu caso? ¿Qué aparece primero? ¿Aparece la música primero? ¿Aparece la letra? ¿Eso es indistinto? ¿Se funden las dos cosas? ¿Hay alguna inquietud coyuntural que es la que te inspira a escribir? ¿O más bien es casi como despertar de un sueño? ¿Cómo ocurre ese proceso de creación de la cueca en tu caso? Ese proceso es en evolución. Por ejemplo, las primeras composiciones que yo hice, que no están grabadas en ninguna parte, ¿Ya? Son muy orgánicas. Entonces uno tira la música, se apoya de un instrumento, principalmente la guitarra, el verso va sobre lo que estás musicalizando. Pero me di cuenta que en el tiempo a mí me importó y me da mucha importancia la poesía. En el caso, como referencia, Nano Núñez, que es un extraordinario compositor, autor y compositor, ¿no es cierto?, de cueca chilenera, que es nuestro máximo ícono en ese sentido. Y cuando yo comencé dije, pucha, yo quisiera escribir como él. Y eso es muy importante porque uno lo autodetermina, lo autoproclama en su mente, en su alma. Bueno, entonces dejé de trabajar de esa manera y primero me concentré en la poesía y aparte en la música, que son dos formas de expresar, ¿no? Y dos formas de armar. Por lo tanto, hasta el día de hoy, por lo menos, trabajo independiente de la poesía, a secas, al verso puro, a su ritmo, a su musicalidad de su verso, no de la música, no basada en la música de la música, valga la redundancia. Y después, por otro lado, hay un banco de versos que tengo y que a veces por inspiración debe ser, uno toma la guitarra, tararea una melodía, la acompaña, pum, y después, porque si la cueca está estructurada, métricamente hablando, y la música también está estructurada, después es ponerse el anillo en el dedo. Claro. Pablo, y en 25 años cultivando este oficio de las artes, ¿cómo palpas tú la recepción de tu trabajo? ¿Ha evolucionado? ¿Varía de lugar? ¿Varía de contexto? ¿Qué ha pasado ahí? He percibido básicamente a través de la herramienta de difusión que son los dos discos que hemos grabado en el año 2010, Dele que Suene, y 2011, Chilenáutica. Y lo he palpado en el tiempo porque me he encontrado en las ruedas en Valparaíso y en Concepción cantando mis propias cuecas. Creo que soy muy under. Y me gusta. Y no es que me proponga ser underground, pero es una zona muy confortable para mí. Que no me estresa con espacios ni escenarios. Pero lo que yo he percibido con mis compañeros, los colegas y la gente es de muy buena crítica hacia el trabajo. Chilenáutica marcó se desmarca de todas las producciones de la cueca brava desde el año 2000 en adelante. Es un disco muy distinto. Por lo tanto, no compite. Pero no compite porque no quiera competir, sino que simplemente es distinto. Entonces, ha tenido muy buena recepción y, bueno, es un lado súper importante de la cueca, es su lado más cósmico, ¿no? Más aéreo, más que el otro lado, que yo le llamo un lado más terrenal, más social, funcional, a la competencia de cantores.
en donde la rueda tiene ese sentido de competencia, de la cantidad de versos, la improvisación, aparecen las mnemotecnias ahí, asociadas a la habilidad de cada cantor, y lo demás es la fiesta que se genera al baile. Entonces, creo que en ese sentido el trabajo que yo hago siempre está generando suspenso. Hoy día mismo hay mucha gente, colegas, que ay, ¿con qué va a salir Naranjo ahora? Y eso es bonito. Claro, esperando ahí una respuesta. Yo, francamente, no estoy acostumbrado a hablar de cueca y de lo cósmico dentro de la cueca. ¿Ah? Es novedoso. Claro, es bien interesante esa entrada. Pablo Naranjo, te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Allá va poquita plata. Ay, los Rodríguez Aluga, allá va tienen pantruga. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.